Episodio número 2515. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 19 de junio, avanzando en el marco de esta lección número 13, encendidos con la gloria de Dios, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, Apocalipsis 18, 1. Después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. De verdad que hemos estado desarrollando una serie poderosa durante todo este trimestre y especialmente esta lección número 13, dando el cierre oficial a este trimestre titulado Los 3 mensajes cósmicos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. Y obviamente hemos contado en la última parte de este trimestre con los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Estuvimos viendo en la parte introductoria y también en la parte del domingo lo que fue Velad y Orad, ese título, ¿verdad?, de ese comentario teológico del doctor Franklin Martí. Para hoy vamos a compartir características de Babilonia. Por lo tanto, desde ya vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y obviamente escuchar este poderoso comentario cuando llegue el momento. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. En especial pedimos que tú bendigas a cada oyente que por primera vez está escuchando este programa, o algunos que ya tienen más tiempo, que tú también los bendigas, que bendigas a nuestras familias y que juntos podamos aplicar lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conocer la verdad. De inmediato se nos invita a leer Juan capítulo 8, versículo 32, Juan capítulo 7, versículo 17 y capítulo 17, versículo 17. Pareciera como que dije lo mismo, pero en realidad dije Juan 8:32, capítulo 7, versículo 17 y capítulo 17, versículo 17, para responder a las preguntas. ¿Qué promesa da Jesús con respecto a conocer la verdad? ¿Y dónde encontrarla? Vamos a ir a la palabra de Dios. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32, eso fue lo que mencionó. Ahora veamos Juan 7:17. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Ahora Juan capítulo 17 y el versículo 17 a propósito, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora sí, entonces, podemos responder a la pregunta o a las preguntas. Primero, ¿qué promesas da Jesús con respecto a conocer la verdad? ¿Y dónde encontrarla? Bueno, la primera promesa es que nos hará libres. La segunda es que vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Y la tercera parte, que tiene que ver dónde encontrarla, la Biblia es la fuente de fe, de práctica, nuestra única regla de fe y práctica. Eso se establece incluso en las doctrinas o creencias adventistas del séptimo día. Y también vemos que específicamente lo que tiene que ver con la palabra de Dios, pues ahí encontramos la verdad. El llamado final de Dios a su pueblo es que huya de los errores de Babilonia y que ande en la luz de la verdad eterna que se encuentra en su palabra. La clave de todo es la Biblia. Mientras la gente se apegue a la Biblia y siga sus enseñanzas,
no será engañada en la crisis final, especialmente con respecto al sábado. El mensaje del segundo ángel nos llama a aceptar la verdad y no el error, la escritura en lugar de la tradición y las enseñanzas de la palabra de Dios en vez de los errores de la falsa doctrina. El mensaje del tercer ángel, que sigue a los dos primeros ángeles, presenta una advertencia contra la marca de la bestia. En las profecías bíblicas, una bestia representa un poder político religioso. La bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 proviene de Roma como un sistema mundial de adoración. Finalmente, este poder romano extenderá su influencia sobre el mundo entero y dará lugar a un movimiento para unir la Iglesia y el Estado. El objetivo será lograr la unidad mundial en un momento de agitación económica, catástrofes naturales, agitación social, crisis política internacional y conflicto global. ¿Cómo se entiende esto? El cuadro que estamos viendo alrededor, cómo el mundo entero se está conformando a una crisis global y cómo eso está incluso deteriorando el sistema político, porque la gente cree que un político le va a resolver el problema y dicen, no, ahora sí se va a poder resolver. Este otro es el Salvador, este otro es el Mesías, o ellos no lo dicen quizá de esa manera, pero sienten que si fuera o como si fuera esa persona que le va a resolver los conflictos. Pero vez tras vez nos damos cuenta que todo el análisis político, económico, global, en relación incluso a las catástrofes que también menciona el autor, es que el mundo entero se está preparando para recibir ese supuesto Salvador que va a acabar con las deudas económicas, las deudas externas de todos los países, y de esa manera va a rendir o pedir o exigir pleitesía, adoración, porque obviamente una cosa te lleva a la otra. Y eso obviamente la Biblia establece que ese poder iba a hacer que todos los reyes de la tierra bebieran del vino de su fornicación. Y la única manera en que la iglesia obviamente ejerce poder y autoridad sobre el Estado es cuando ésta le da un beneficio al Estado que el Estado no puede, en este caso, no puede ignorar, sino que tiene que respetar y decidir de acuerdo a esa voluntad. Yo creo que estamos más que preparados para recibir el poderoso comentario del día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, precisamente en relación a las características de Babilonia. Adelante, pastor y profesor. Muchas gracias. Muchas personas han preguntado sobre quién es Babilonia o qué es Babilonia, o al menos cómo saber si alguien pertenece a Babilonia. Bueno, la respuesta debe venir de la Biblia. Lo que debemos hacer es entonces estudiar la palabra de Dios. Recordemos que Babilonia es una entidad que en la Biblia actúa con orgullo y con rebelión. Eso es lo que encontramos en Génesis capítulo 11 con la Torre de Babel. Es una ciudad o un país que persigue al pueblo de Dios, según Segunda de Reyes capítulo 25, Jeremías 50, Daniel capítulo 3 y capítulo 6. Cuando uno pasa al Nuevo Testamento, específicamente al libro de Apocalipsis, uno va a notar que esta ciudad es un lugar donde hay una gran rebelión en contra de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y otro tanto parecido está en Apocalipsis, el capítulo 18, desde el versículo 2, donde menciona, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda
y aborrecible. Nótese que en esta parte está hablando de un espiritismo. Está hablando de demonios. Está hablando de espíritu inmundo. Está hablando de ave inmunda, de aborrecible, de ave inmunda y aborrecible. Por lo tanto, aquí tenemos ya una característica, y es el espiritismo. Es un lugar donde se obra con espíritus diabólicos. Y en este caso, nosotros como cristianos sabemos que el primer momento en el cual se habló de espiritismo en la Biblia fue en el huerto de Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva que no moriría si ella desobedecía a Dios. No moriréis. Mientras Dios dijo, moriréis, la serpiente dijo, no, Dios está hablando mentira, come, y tú verás que no vas a morir. Con esto, Satanás estaba introduciendo la enseñanza de la inmortalidad del alma. Y por esto hoy en día hay tantas personas que tienen esta creencia. Y no solamente tienen esta creencia, sino que también quieren tener contacto con sus antepasados o con sus muertos, familiares, amigos, conocidos. Pero también otra característica que tiene Babilonia es que dice el versículo 3, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es una ciudad que fornica. Es una ciudad que en vez de adorar a Dios, adora ídolos. Es una ciudad que en vez de adorar a Dios, cuando Dios dice que debe adorarse, adora a otro ente en otro momento que ha querido adorar. Esto ya lo hemos visto en Apocalipsis, el capítulo 14, cuando dice en el versículo 9 en adelante, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y entonces aquí le dice el versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No es como dice Babilonia, es como dice Dios. Los mandamientos de Dios vienen a ser una clave en el momento final de este mundo. ¿Por qué? Mientras Dios dice que guarden sus mandamientos, Babilonia dice que no hay que guardar los mandamientos. Y como hemos mencionado en una entrega anterior, todo va a girar en torno al mandamiento del sábado. Si es el sábado el día de reposo o es el domingo el día de reposo. Mientras Dios habla de adorarlo a Él el sábado, Babilonia dice que se puede adorar en domingo. Pero no necesariamente sabemos que es para adorar a Dios, sino para hacer de acuerdo a su voluntad orgullosa, a su rebelión en contra de Dios. Gloria sea a nuestro Dios por este poderoso comentario teológico que recibimos directamente desde Puerto Rico, en la persona del decano de la Facultad de Teología, el doctor y pastor Franklin Martí. Seguimos entonces con una interesante cita a continuación del libro El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, directamente dentro del capítulo 37, el conflicto inminente. Para aquellos que llevan anotación de la página, sería la página 645. Generalmente, ¿verdad? Eso cambia. Hay otras versiones que sería en las 569, más o menos esa sería la versión digital. Pero usted la busca dentro del capítulo 37, donde menciona que finalmente Estados Unidos tomará la delantera en esta confederación global. ¿Cómo? Ya que merced a los dos grandes errores, primero, el de la inmortalidad del alma, y segundo, el de la santidad del domingo. Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Noten bien, aquí está hablando de dos temas fundamentales, de dos temas medulares. El tema de la inmortalidad del alma, de que el alma no muere, de que la persona va al infierno, o que está en un purgatorio,
o que anda su alma en pena, y ese asunto, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con esa doctrina que empezó en el Edén. Esa es una de las mercedes, una de los grandes errores que el enemigo muestra y la gente obviamente lo sigue. Y el otro que tiene que ver con la santidad del domingo, que bastante se ha hablado al respecto y no se necesita que se abunde mucho más. Básicamente lo que habla es que Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Sigue mencionando esta cita. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender sus manos a través de un doble abismo para asir la mano del espiritismo y para estrechar las manos con el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de la conciencia. Esto lo dice El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 37, el conflicto inminente. Y de verdad que no podemos avanzar sin mencionar que una de las cosas por las cuales mucha gente no entiende esto es porque no ve lo que dice la Biblia, o quizás lo ve de una manera tan y tan mal interpretada que por eso no la entiende. Cuando la Biblia te dice que la segunda bestia va a ser una especie de imitación de la primera bestia, esto tiene que ver con asuntos espirituales. Obviamente los Estados Unidos es la nación que recibió originalmente a los peregrinos, a los que huían, en este caso, del poder político religioso ejercido por la Iglesia romana. Pero cuando estas personas estuvieron aquí, originalmente siempre quisieron que el Estado funcionara por una parte y la religión por otro, para evitar ese tipo de problemas. Pero las condiciones políticas religiosas están, de alguna manera, están tratando quizás de ver cómo se unen, pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es que estos poderes políticos religiosos, estamos hablando del protestantismo apóstata, esos protestantes que están propugnando que no, que la iglesia romana es Babilonia, pero ustedes también son Babilonia al final de cuentas. Ustedes también están en la confusión, porque están siguiendo exactamente las doctrinas de Babilonia. ¿Cómo cuál? La inmortalidad del alma. ¿Cómo cuál? El asunto del domingo. Y yo he escuchado mucha gente que me dice, no, pero la iglesia X o la iglesia Y no es muy diferente a la iglesia adventista del séptimo día. Ajá. ¿Y esa iglesia cree que los muertos nada saben? ¿Que su memoria es puesta en el olvido? Sí. ¿Y esa iglesia guarda el sábado? No. Bueno, ahí hay un fallo. O por otro lado, ¿esa iglesia guarda el sábado? Quizás hay una iglesia mesiánica, una iglesia no sé de qué denominación que guarda el sábado. Pero ¿está clara en el asunto del tema de los muertos? O yo añadiría, ¿y qué del don de profecía? Esa persona o ese grupo religioso entiende el don de profecía, tiene el don de profecía, porque la Biblia dice que la característica principal del remanente es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Por lo tanto, ese asunto de que tú puedes adorar a Dios donde tú quieras y hacer lo que tú quieras, eso está ya mandado a matar. Matar esa teoría, matar esa imaginación de que no hay ningún problema donde tú adores, lo más importante es el corazón. Está en cierta parte correcto y en cierta parte falso, porque Dios desea que le adores en espíritu y en verdad, no simplemente de corazón, no simplemente de emoción, aunque obviamente eso tiene su lugar, pero estamos hablando
de que espíritus engañadores, espíritus de demonios, estarían predicando en los últimos días. Y cuando usted, a pesar de lo que dice la Biblia, sigue lo que dicen los hombres o sigue lo que dice Satanás, no hay nada más que hacer. Se hace una pregunta final. ¿Cómo entiendes las palabras de Jesús acerca de que la verdad los libertará? ¿Qué significa esto? ¿En qué sentido te ha libertado la verdad? ¿Qué significa ser libre en este contexto? Hay que mencionar también una parte interesante, y es que este mensaje concluye con un llamado urgente a los fieles seguidores de Cristo a guardar los mandamientos de Dios mediante la fe de Jesús que habita en su corazón, según Apocalipsis 14:12. Entonces, estas preguntas, vamos a ver cómo respondemos cada una de ellas. Primero, ¿cómo entiendes las palabras de Jesús acerca de que la verdad los libertará? La verdad te libera, porque Juan 8:32 así lo dice, y no hay mejor cosa que no estar engañado. Cuando tú estás engañado, tú estás basando tu vida, tu creencia y todo tu sistema, digamos, de adoración en una farsa. ¿Y qué significa eso? Ya yo lo mencioné. Significa el asunto de no caer en Babilonia, en el engaño. ¿En qué sentido te ha libertado la verdad? No hay mejor cosa que saber la verdad y tener no una teoría, sino algo práctico, algo vivencial, algo que tú puedes realmente demostrar con tu propia vida. Y entonces, ¿qué significa ser libre en este contexto? En este contexto está hablando del asunto del error que propone, el error que promueve Babilonia, y cómo Dios, en su infinita misericordia, nos da a conocer la verdad. La palabra de Dios es la única regla de fe y práctica, y esta es la que dice cómo hemos de seguir. No hay que estar siguiendo hombres, no hay que estar siguiendo doctrinas de demonios. Hay que seguir lo que dice la santa palabra de Dios, ya que de lo contrario, eso sería Babilonia. Pero qué bueno que nuestros oyentes no están en Babilonia, no están en confusión, porque aquí se estudia la santa palabra de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido precisamente a conocer la verdad. Lo que dice Juan 17:17, lo que dice Juan 8:32, de conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Lo que dice Juan capítulo 7, versículo 17, que el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay algo interesante que quiero mencionar también antes de la oración. Es que el apóstol Pablo alabó a los bereanos y le dijo: ustedes son más nobles que los de Tesalónica, porque los de Tesalónica aceptan todo lo que yo les digo como bueno y válido. Pero ustedes, los de Berea, ustedes escudriñan la palabra para ver si lo que yo digo es así. Así que esto es una invitación directa a que nuestros oyentes puedan no conformarse con lo que han escuchado, sino ver en la Biblia cómo Dios está demostrando su verdad. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a aplicarla, oh Dios, y a pesar de nuestras dificultades, limitaciones, y que muchas veces tenemos la verdad pero no la predicamos, o en otras ocasiones conocemos la verdad y no nos atrevemos a vivirla, permítenos que podamos vivir la verdad y hacer exactamente tu voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana martes, con la ayuda de nuestro Dios, la Reforma continúa en el marco de esta lección número 13, lección final.
encendidos con la gloria de Dios. Con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, Apocalipsis 18, 1. Después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. Animamos a todos nuestros oyentes a que sigan cada día haciendo de estudio sistemático de la Biblia un ministerio. ¿Cómo es eso? Usted comparte, usted le da like a esos videos de YouTube, si lo puede seguir a través de YouTube. De lo contrario, donde sea que siga estos estudios, compártalo, porque cada día usted se da cuenta, el contenido va mejorando. Y eso obviamente se lo agradecemos únicamente a nuestro Dios. A todos aquellos que deseen comunicarse con este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina, pueden marcar al 484-838-8989. 484-838-8989. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.